Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Marcos 3, versos 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El tema de hoy es la familia de Dios. Estos pasajes, estos 4 versículos son sumamente importantes de aquí del Evangelio de Marcos. Rápidamente queda claro como punto de partida, nos deja ver, sí, Marcos, el escriba del apóstol Pedro. De antemano muchos creen que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, porque Marcos era el escriba de Pedro. Era el que acompañaba en los viajes a Pedro y era el que escribía. Así como Lucas escribía para el apóstol Pablo, Marcos lo hacía para Pedro. Rápidamente queda claro, y como punto de partida en términos bíblicos, que las personas en las sillas que nos rodean el día de hoy son nuestra familia. Son nuestra familia. Es lo que nuestro Señor nos está demostrando en este pasaje. Lo que está citando Marcos son palabras que Jesucristo, el Dios encarnado, el Verbo de Dios, que vino a este mundo y que vimos su gloria, o sea, la gloria del Padre, en el unigénito, en el que lleva los mismos genes que el Padre, el unigenes, el unigénito Hijo de Dios. Vimos la gloria del Padre en Cristo Jesús. Él es el mensaje que nos quiere dar hoy en esta mañana. Y el Espíritu Santo, obviamente, a través de la palabra, de lo que ha quedado registrado. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados, inspirados por el Espíritu Santo. Dice el verso 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Su madre y sus hermanos. En otro pasaje, o en otros pasajes de los evangelios, se nos dicen los nombres de los padres de nuestro Señor y de los hermanos, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 4:22, te lo leo rápido, dice: ¿no es este? Hacen una pregunta, ¿no es este el hijo de José? ¿No? Y luego empiezan a nombrar también a otros de sus hermanos. Y luego lo que viene siendo en Marcos 6:3, o sea, aquí mismo en el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 6, verso 3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿No? Ahora Jesús, debemos de entender algo de lo que el Señor nos quiere hablar aquí. Jesús ama a su madre, obviamente amó a su padre. Para ese tiempo parece ser que José ya no estaba vivo, pero amaba a su madre y amaba a sus hermanos. Que esto quede sumamente claro, pero no es que lo esté desligando cuando dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que me aman, los que están aquí, sus discípulos. Nos mete a la familia de Dios.
El verso 32 dice: y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. He aquí tu madre y tus hermanos, dice otro evangelio, ¿no? De antemano esta misma historia es tan importante en la Biblia que aparece en los 3 de los 4 evangelios. Aparece aquí en Marcos, aparece en Mateo y aparece en Lucas. El único que lo menciona un poquito distinto o así medio pasajero es el apóstol Juan. Pero es tan importante que nosotros podamos entender esto que hoy Dios nos quiere decir, que aparece en los 3 evangelios. Con la llegada del reino de Dios debemos de entender algo. Con la llegada de Cristo Jesús, cuando el reino de Dios descendió aquí a la tierra, cambiaron las relaciones humanas. Aquellos que se oponen ahora al llamado de Dios, ya sean padres, sean cónyuges, sean hermanos, sean hijos, deben ser dejados atrás. ¿Sí? Porque cambiaron las relaciones. Cristo vino a ser el parteaguas de la historia. Y en Mateo 19:20 nos dice la palabra: y todo el que haya dejado casas, mira, los bienes inclusive, hermanos o hermanas, o padre o madre, algunas traducciones ponen mujer, o sea, esposas, cónyuges, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor aquí en este pasaje? Que el que deja atrás todo por Él, este verdaderamente es su discípulo. De antemano, en uno de los evangelios dice, ¿verdad?, que el que deje atrás, y no lo quise meter aquí porque no me quise así ensañar, pero en ese pasaje dice: el que no aborrezca a padre, madre, hermanos, hijos, esposa, no puede ser mi discípulo. No porque uno tenga que odiar a su familia terrenal. Lo que Cristo está diciendo es que si ellos se oponen al llamado que yo te hago, y tú tienes un llamado, Él te está llamando, Él te está eligiendo, te está hablando, y toda la familia se te opone, tú los tienes que dejar atrás por seguir a Cristo. O sea, no los vas a odiar, pero tú vas a tener que tomar una decisión de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él es mi primer amor por encima de todo. A eso es a lo que se refiere. Inclusive los bienes, como lo vimos ahorita. Aquellos que han dejado cosas por seguir a Cristo. Entonces aquellos que tienen todas las cosas en común se convierten en la verdadera familia de Dios, al igual que los miembros de nuestra familia biológica. No los hemos elegido nosotros, fueron elegidos para nosotros. Mira qué importante. Aquellos que hemos nacido de nuevo, nuestro Padre nos ha dado a todos una nueva familia. ¿Quiénes estarán por la eternidad con Dios? ¿Quiénes son los que van a estar en la eternidad con Dios? De acuerdo a la palabra. Tal vez no esté tu papá, tal vez nunca vayas a ver a tu mamá, tal vez nunca vuelvas a ver a uno de tus hijos o de tus hermanos, pero tienes una nueva familia en Cristo que estará contigo por la eternidad. Aquellos que fueron lavados, como lo cantamos hace rato, ese glorioso día en que Él nos salvó. Esto es muy importante. ¿Quién los eligió? Vayamos a la palabra. Dice Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, versos 12 y 13. Y todos de ustedes conocen este pasaje. Pero a todos los que le recibieron, les dio
potestad o les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, escucha esto es bien importante, o sea, que no nacieron, que no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre o de varón, dicen algunas traducciones, sino de parte de Dios. Todo el que ha sido engendrado, todo aquel que ha nacido en Dios, nueva criatura es. Esos son los hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que le han recibido. Son aquellos que aceptan su llamado, aquellos que se deleitan leyendo la palabra, porque es la palabra de Dios y es la que nos instruye en el diario vivir. Es en la que nosotros todos los días nos metemos y decimos: gracias, Señor, por tu palabra a mi vida. Aquel que se deleita en Dios, esos son los hijos de Dios. Dios nos adoptó como sus hijos. Por lo tanto, somos hermanos unos y otros. Ya no engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Por lo tanto, estamos indisolublemente unidos a ellos. Es una relación o unión que no se puede disolver, no se puede deshacer, porque pertenecemos a Cristo, pertenecemos ahora a su familia. Eso es lo que es la iglesia, y así debe ser. Esto lo tenían bien en claro, y lo vimos inclusive el miércoles pasado, claro que en otro tema, en otras cosas, pero esto lo tenían bien claro los cristianos del primer siglo, y los del segundo y los del tercero. Ya después del tercero, lamentablemente, fue cuando entró todo el desbarajuste, que empezaron a ser dispersados con Constantino, ¿no? La iglesia, en lugar de ser perseguida, ahora empieza a perseguir. Cuando él inicia la iglesia católica, y después pues ya sabemos en qué termina todo esto, hasta prohíben la Biblia, y la prohibieron por muchísimos años, hasta que viene la Reforma en el año de 1560, más o menos, 1540, 50, 60, en fin. Esto lo tenían bien claro los cristianos, y nos queda registrado en la palabra, en el libro de Hechos, los cristianos del primer siglo, para que veamos cómo se conduce la familia de Dios. Dice Hechos 2, 44, 45, todos los que habían creído, ¿quiénes? Todos estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Más adelante lo vuelve a repetir en el capítulo 4, aquí de lo que viene siendo el libro de los Hechos. Y nos dice en el capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Los que habían creído, ¿quiénes? Todos los que verdaderamente eran hijos de Dios, tenían todas las cosas en común y eran de un corazón y un alma. El verdadero cristiano entiende que pertenecer a Cristo es pertenecer a su familia. En el Evangelio de Juan sobre la crucifixión leemos otro ejemplo claro de lo que Jesús nos quiere enseñar y nos quiere decir en cuanto a la iglesia. Y no sé por qué hoy en día, y como les decía hace rato, lamentablemente pareciera que nadie quiere tocar estos temas el día de hoy. No le dan el valor a la iglesia, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo.
Es la verdadera familia por la eternidad. Por eso se nos dice en Hechos 4:32, como lo leímos, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de una sola alma. Somos hermanos y miembros del cuerpo los unos de los otros, la familia de Dios. Mira lo que le dice Juan, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión, le dice a Juan y a María. Juan 19:26 y 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: allí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Debemos de entender esto. Los hermanos de Jesús no querían nada con él. Por eso Jesús le está encargando a su madre a uno de los discípulos. Porque los hermanos de Jesús creían que Jesús estaba loco. Entonces Jesús se encarga aquí, y esto es muy importante, con esta declaración de Cristo, María y Juan se convirtieron en familia. Demostraron toda la lealtad que se experimenta en una familia biológica. Dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. En la carta a los Romanos, Pablo recomienda a Febe a la iglesia de Roma. Y mira cómo le dice, la llama nuestra hermana Febe. De antemano es por eso que todos nosotros nos decimos: ¿qué pasó, hermano? Hoy en día pues ya la mayoría nos decimos por nuestro nombre, pero es por eso que somos hermanos y hermanas en Cristo. Romanos 16:1-2 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban, le dice a los de Roma, en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo, dice Pablo. Luego más adelante vemos que Pedro, el apóstol Pedro, elogia a Silvano, y nos dice en 1 Pedro 5:12-14: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, mira todo lo que dice Pedro, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, o sea, se refiere a una iglesia, o sea, la iglesia que está en Babilonia, dice Pedro, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Mira qué hermoso. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, ayúdenla en todo. Y Pedro dice: Silvano, nuestro fiel hermano. Pedro, resalta la hermandad. Bueno, también Pablo y también Juan en sus cartas resalta lo que viene siendo la hermandad y el amor que debe haber en una iglesia. Así tiene que ser. Qué triste y lamentable que a veces los miembros de alguna iglesia ni siquiera se conocen. Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, dice Pedro. Y luego le dice a Marcos: mi hijo Marcos. Y luego nos dice a nosotros, pues lo deja escrito: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Cuando los apóstoles querían dirigirse a una iglesia, a una congregación, con mucha frecuencia siempre los llamaban amados, los llamaban hermanos, los llamaban hijos en algunas ocasiones. Y de hecho así es, y ahora lo son. Las personas que nos rodean son nuestra familia. Veamos la vida en el hogar.
en Hechos 2:46, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Cuándo? Día tras día, no miércoles y domingos, día tras día, y partiendo el pan en los hogares, se juntaban, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuánto hemos cambiado? Esto es una familia. Reconocer el hecho que nuestra relación entre hermanos no es un ejercicio intelectual, es una verdad profunda. Esto debe despertar emociones profundas en nosotros, debido a que estas personas son nuestra familia. ¿Sabes qué es lo que ha estado haciendo el enemigo una y otra vez? Crear división en la iglesia. Ya no nomás, no digamos entre denominaciones, si aún dentro de la misma iglesia, lo primero que empieza a hacer es dividir. Pero es rápido de identificarse. Uno sabe cuando eso ocurre. Y uno debe decir, hey, tranquilo, estás hablando de mi hermano, estás hablando de mi hermana en Cristo. Debemos aprender sus nombres, hermanos. Debemos relacionarnos, porque así tiene que ser. Romanos 12, 9 y 13 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose, adheriéndose, es la palabra en el original griego, a lo bueno. Péguense a lo bueno. Dice el apóstol Pablo a los romanos, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si nosotros como iglesia entendemos y aprendemos las normas del Espíritu Santo, las normas de Dios a través de su palabra para la iglesia, como hijos de Dios seremos siempre hombres y mujeres fuertes en el Señor. Fuertes. Esa es una verdadera familia. Eso debe ser la iglesia. Averiguamos sus intereses, qué planes y qué metas tienen. Nos servimos unos a otros, oramos unos por otros, mostramos amor fraternal, también contribuyendo para las necesidades de cada uno. Porque esto es importante, es bueno saber. Imagínate, tú conoces a alguien de la misma iglesia y dices, llegas con el pastor y le dices, pastor, fulano de tal tiene necesidad. Yo sé que tiene necesidad, porque he estado con él, tiene necesidad. Y a eso se refiere. Rápidamente la iglesia se moviliza y dice, a ver qué es lo que está pasando aquí. Practicando la hospitalidad. Primera de Juan 4, ahora vamos otra vez con el apóstol Juan. Versos 20 y 21 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué nos dice? Es que, o sea, aguas, porque ese es un mentiroso. El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso,
Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice, porque no ama a su hermano, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice aquí Juan, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En pocas palabras debemos decir, ustedes son mis hermanos y mis hermanas y yo los amo. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso David escribe, mira, en el Antiguo Testamento, sí, en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, o los que me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. A la casa de Yahvé iremos. Y luego después escribe en el Salmo 133:1, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos, en armonía. ¿Y cómo termina ese Salmo 133? Verso 3, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Es así de simple. Yo me alegro con los que me dijeron, vamos a la casa de Yahvé, vamos y juntos alabemos y exaltemos su nombre y aprendamos de su palabra, contemplemos su hermosura para inquirir en su pueblo, en su templo, para conocerle más en su templo. Y luego nos dice David, si estuviese aquí, imagínatelo. Si vieras qué hermoso y qué delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía. Viene la pandemia y ¡pum! Nadie se quiere congregar, porque en la iglesia nomás da COVID. En los restaurantes y centros comerciales no, ni en el trabajo, nomás en la iglesia da COVID. Fíjate nomás. ¿Ves? Porque ahí envía Yahvé bendición y vida eterna. Nosotros aquí somos testigos de gente que estuvo a punto de morir o que le dio fuerte el COVID y que estuvimos orando por ellos y Dios los levantó. Bendito sea su santo nombre. La iglesia era necesaria y ha sido necesaria a través de los siglos. A lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos llama al cuidado mutuo en la iglesia local. Las epístolas, en particular, nos dicen lo que significa ser hermanos y hermanas y nos enseñan a cómo debe uno conducirse en la casa de Dios. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Le dice Pablo a Timoteo. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte o cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén, o sea, baluarte de la verdad. Mira qué importante lo que nos está diciendo aquí la palabra. Con sus diversos mandatos en estas cartas nos recuerdan cómo debemos nosotros conducirnos en la casa de Dios. Y también nos enseña que la iglesia es una columna, o sea, es una construcción fortificada, que la iglesia es capaz de resistir todo ataque del enemigo, porque es un sostén, porque es un baluarte de la verdad. La Biblia nos dice que somos un edificio bien ajustado y coordinado y que va creciendo para ser un templo santo y agradable a Dios. Eso es la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo, eso es. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, o sea, bien concertado o bien unido, por la cohesión que las coyunturas proveen,
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto es la familia de Dios, la iglesia. Es un edificio fuerte, hermanos, y eso debemos meterlo a nuestra mente. Es capaz de resistir todo ataque cuando estás fuerte. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Somos una casa fuerte que el enemigo no puede tumbar. Somos una columna, un baluarte que expone la verdad de Cristo. Estamos acorazados. La vida en la familia de Dios reorienta nuestra lealtad, no solo el domingo, sino cada hora de cada día. Hace tiempo atrás les decía que en el tiempo que yo me convertí, en el 86, 1986, a la iglesia que yo asistía, en ese tiempo tenía 3 servicios los domingos. Uno a las 9 de la mañana, otro a las 11:30 y el otro era en la noche. En la noche acostumbraban inclusive a veces que decían, no, que va a venir Denny Berrios. Vamos a ver a Denny Berrios. Todos iban a ver a Denny Berrios. Que va a venir Tony Aguirre. No, pues que vamos a ver a Tony Aguirre. O que va a haber un invitado. Todos. 3 servicios. A veces uno de la mañana se pasaba porque era el mismo, el de las 9 y el de las 11. Decías, pues escojo ir al de las 9 o escojo ir al de las 11:30. Y luego aparte era el miércoles. Hoy en día la iglesia nomás quiere ir los domingos. Ya nomás nos falta poner una campana para llamar a misa. Clang, 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 para que lleguen los domingos nomás. Ya se les hace mucho. Hay conferencias el sábado. Hoy sí hay conferencias. Y el domingo, los puros grillitos. Es que como ya fui el sábado, pues ya estuve todo el día. No, es mucha iglesia. ¿Cuánto hemos cambiado de la iglesia del primer siglo? Ya ellos no eran ni siquiera 2 o 3 servicios del domingo, ni siquiera el miércoles, todos los días en el templo. Híjole. Creían, hermanos, porque creían. Esa es la razón. La iglesia no es una sociedad creada por el hombre en la que podamos participar o decidir no participar de acuerdo con nuestro propio nivel de comodidad. Debido a que el pueblo de Dios es nuestra familia, no nos aferramos a nuestras propias preferencias o prioridades. Al menos así lo vemos desde el inicio. Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ahora te lo voy a leer todo completo el versículo. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Oh, qué amor. Como iglesia debemos hacer esto, abrir nuestros corazones. Debemos, hermanos, de veras entender, orar unos por otros, compartir el pan los unos con los otros, compartir las sonrisas, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran y llevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué nos ha pasado? Compartir el dolor, las pruebas, decepciones. Confrontarlos cuando se tiene que confrontarlos en amor.
reprenderlos en amor, buscando formas de demostrar amor, ser de un corazón y de un alma. Eso es lo que nos está enseñando Cristo en su palabra. Filipenses 2, 1 y 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Aunque los talentos son distintos, todos vamos a un mismo propósito: glorificar a Cristo, que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado con lo que tenemos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que vemos aquí el resultado de que estamos dedicados a un mismo propósito. Y también tendremos completo nuestro gozo siendo de un mismo sentir. La Biblia nos enseña también a Jesús como nuestro hermano. Versos 33 y 34 del Evangelio de Marcos capítulo 3. Ahí donde estamos. Más claro ni el agua. Dice Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, o sea, sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. En última instancia, nuestro gozo, nuestra familia espiritual proviene de algo más grande que nuestra experiencia, diría, con la gente común que pertenece a la iglesia local. Nuestro gozo viene de Cristo, nuestro hermano mayor, quien está haciendo a todos los miembros, y a ti y a mí, nos está moldeando a su imagen. Nos está haciendo que nos parezcamos a Él. Eso es lo que Él está haciendo. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la familia de Dios. Toda la obra de la redención tiene este enfoque: una gran familia donde todos los miembros se parecen cada vez más al llamado de nuestro Dios, y donde nos vamos pareciendo cada día más y más a Jesucristo. De eso se trata. Para eso Dios nos salvó, para que seamos como Él, para que no seamos ya mentirosos, para que Él vaya moldeando su imagen en nosotros. Nunca seremos igual a Él, pero semejantes a Él sí, porque Él es Dios. Jamás seremos igual que Él, pero semejantes sí. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una gran familia. Podemos deleitarnos en las personas específicas que Dios nos ha dado como hermanos, porque a medida que crecen y maduran en esta gran familia, su carácter y conducta se asemeja cada día más y más a Cristo. Cuando más nos volvemos como Cristo, amaremos más al que está enseguida de ti y al que está enfrente y atrás de ti. Entre más nos parezcamos a Cristo, más nos vamos a amar unos a otros. Veamos una de las declaraciones más sorprendentes de la palabra. Hebreos 2:11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos.
¿Quién? Dios. Dios mismo. Verso 35, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, Marcos 3:35, cualquiera, dice Jesús, que hace la voluntad de Dios. Entendamos, hermanos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre, así como yo hago la voluntad de mi Padre, dice Cristo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son mis hermanos. Esos son los que estarán conmigo por la eternidad. Leemos que Cristo nos ve y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Cristo no se avergüence de llamarnos hermanos? No se avergüenza porque sabe que Él está siendo moldeado en ti, en ti, en ti, en ti y en ti. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Cristo confía en que un día, debido a su trabajo, debido a su gracia, a su favor en nosotros, Dios hará una transformación completa y totalmente semejante a Él. Dice Primera de Juan 3:1-3. Miren cuán amor nos ha dado Dios. Miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Ah, qué bendición! No porque lo hubiéramos merecido, no, yo no sé por qué se fijó en nosotros. ¿Y por qué nos llamó? Y eso somos, dice el apóstol Juan. Sí, somos hijos de Dios, dice. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no nos conoce? ¿Por qué el mundo no nos quiere? Porque ven a Cristo en nosotros. Y si tú te has dado cuenta, odian a Cristo. El mundo odia a Cristo. Tú le puedes hablar de Buda, le puedes hablar de Mahoma, le puedes hablar de Krishna, le puedes hablar del que quieras y te escucha, pero mencionas Cristo y parece que... Y hasta te dicen, no me vengas con sangronadas. Entonces, si Cristo está en ti, en el mundo no vas a caber. Dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que está esperando y tiene esa esperanza en Cristo, todo el que está orando y clamando, se purifica así como Él es puro. Porque quieres estar con Él. Somos llamados hijos de Dios. Él se identifica con nosotros de una manera voluntaria, porque nuestra identidad se encuentra en Él. Por eso Juan dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el capítulo 11 de Hebreos, hablando de los héroes de todos los tiempos de la fe, dice que Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos, de nosotros. Wow. Es porque Cristo está siendo moldeado en ti. Esto es de gran bendición y vida eterna, como dice David. Allí en la iglesia Yahvé envía bendición y vida eterna. Somos familia, somos uno en Cristo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Primera de Corintios, lo leo rápido, 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo aún son muchos, dice, aunque sean muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Al afirmar nuestra relación con las personas de la iglesia, se desborda de afecto mutuo. Estamos testificando en voz alta al mundo que tampoco nos avergonzamos de llamarte mi hermano, mi hermana, mi amado, carnal, mi bro, que nos amamos y que estamos firmes en el Señor. No porque sean perfectos, no porque seamos perfectos, no, sino porque están siendo hechos y moldeados igual que tú, igual que yo, a la imagen de Cristo, quien sí es perfecto. Esa es la idea del cristianismo, esa es la idea de la salvación. Hebreos 10, 24 y 25, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor. ¿Lo has considerado? Y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice el escritor de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El retorno del Rey, el retorno de Cristo. Debemos de estimularnos cada día más y más, que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En nosotros podemos ver algo que los demás no pueden ver. Y esto es lo que nosotros debemos de ver. Algo que el mundo nunca va a poder ver. Podemos ver al mismo Cristo siendo moldeado en ti y en mí. Cuando nosotros entendamos esto y entendamos lo importante que es la iglesia de Dios, lo que es la familia de Dios, y que vamos a estar por la eternidad juntos, cada uno de nosotros vamos a valorarnos y nos vamos a amar, porque la palabra nos dice que eso hagamos. Así es la familia de Dios. Esta es la familia de Dios.